Hola, bienvenido, bienvenida a Análisis de la Z a la A. El episodio de hoy es uno especial y de hecho, no sé si se dan cuenta, pero me siento como que un poco enferma. Así que voy a dejar hablar a Aníbal, lo voy a dejar hablar. Le voy a pedir que él sea el que un poco lleve este episodio, pero antes de pasarle la palabra a Aníbal, varias cosas. Lo primero es gracias a aquellos y aquellas que se han unido a la comunidad cibernética. Creo que es el término correcto, ¿no? Me han dicho cibernética. Digo, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, ya, correcto. Ay, dijiste buenos días. Gracias por adelantarme que voy a poder hablar hoy. Ayer tú me acompañaste a una charla en la UPR. Y algunos de los estudiantes salieron en defensa mía, que se escuchan el podcast y dijeron, déjalo hablar. Ay, así que... créeme que hoy es estrictamente, exacto, hoy es estrictamente porque me siento mal. Sí, yo vi como miraste al estudiante cuando te dijo. Embustero, mira que va a tener fama de... Así que, pues, aquí estamos en esta edición. ¿Pero cómo se llama? ¿Comunidad cibernética? Ah, ok. Según Jonathan, comunidad digital. No sé si Jonathan es una fuente. Wilton, hasta Wilton se rió. Comunidad digital. Mira, okay. Wilton nos está corrigiendo okay. aquí nuestro director. Pues gracias. Comunidad digital de Patreon. Gracias a todos y todas las que se han unido a la comunidad digital de bajo Patreon. Ya les habíamos mencionado que el mes pasado, en abril, Ya Yari está por ahí como siempre. Buenos días. Buenos días, Yari. El mes pasado. El mes pasado era de forma gratuita. Este mes en adelante, para poder formar parte de ese grupo, pues son $10 mensuales. Y la realidad es que lo estuvimos debatiendo, Aníbal y yo. Y la verdad es que hacer todo esto es mucho esfuerzo. No sé cuántos de ustedes y cuántas tengan proyectos parecidos a esto, pero definitivamente uno se tiene que preparar, uno tiene que ser responsable con el honor, ¿verdad? Y servir bien cuando ustedes no dan el honor de escucharnos o vernos. Así que nada, en este episodio, diferente a los que hacemos los martes a las 10 de la mañana. Solamente aclarar que nos habíamos comprometido que íbamos a hacer un episodio al mes exclusivo para los de Patreon. Y ese es okay. Disculpa. Aníbal. Ya no hablo más. No hablo más. Yo que estoy cortita de mecha hoy. Aclara que no tienen que ver conmigo. Sí. Y eso, otros asuntos, ya además del catarro que tiene. Ya, anyway, como nos habíamos comprometido, pues vamos a hacer, entre otras cosas, para los compañeros y compañeras dentro del Patreon, vamos a hacer un episodio exclusivo para ese grupo. Y ese es el de hoy. Habíamos adelantado, si recuerdo correctamente, en el episodio que grabamos este martes pasado, hoy es jueves, habíamos comentado que, bueno, en el del martes pasado y en muchos otros hemos hablado de la importancia que tiene seguir muy de cerca todas las decisiones que está tomando Donald Trump como presidente de Estados Unidos, porque las decisiones que él toma obviamente afectan a la gente que vive en los 50 estados, pero a esta colonia, a todos y todas las que vivimos en esta colonia nos afecta también directamente. Pero muchas de su política pública está teniendo un impacto a nivel internacional. Y yo creo que en uno de los episodios, por lo menos yo dije, yo de política internacional sé muy poco, y entendíamos que es tan importante que queríamos buscar una persona que nos pudiera hablar con conocimiento de cómo está impactando las decisiones que está tomando Donald Trump. Yo creo que tiene que ver no solamente la pelea esta que hay de aranceles, de lo que él ha hecho con los que siempre habían sido aliados de Estados Unidos, México, Canadá, sino también lo que él está haciendo con los inmigrantes en Estados Unidos, lo que está haciendo con Ucrania, con Rusia, y la verdad es que por eso es que hemos decidido tener hoy un invitado con nosotros. De hecho, tengo que decir que fue mi buen amigo Eddie
quien me recomendó al experto que tenemos hoy para que habláramos sobre este tema. Pero pues habiendo dado esa introducción, Aníbal, bienvenido. Gracias. Un placer estar contigo nuevamente. ¿Quieres presentar al invitado? Bueno, tenemos con nosotros al licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, quien, como tú muy bien dijiste, había estado participando, creo que en programas de radio con Eddie, sí, en la estación de Noti1. Y pues, primero que nada, bienvenido y un poco preséntate a la audiencia. Claro que sí. ¿Por qué estás aquí más allá de que porque Eddie nos dio tu nombre? Así es, muy buenas a todos. Gracias por tenerme aquí. Pues sí, mi nombre es el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado y pues soy abogado de profesión. Llevo ya alrededor de 23 años en la profesión. Pero antes de estudiar Derecho, pues tuve estudios en Ciencias Políticas y pude trabajar en el Congreso de Estados Unidos en un momento dado. Y siempre he mantenido un tracto de la historia, más que nada de toda esta situación que tiene que ver con política internacional y sobre todo lo comercial. En ese aspecto, pues, la realidad es que aquí pues, no hay que ser tan experto en nada, simplemente es verificar los datos históricos del por qué estas situaciones ocurren, que en cierta medida ya han pasado anteriormente, pero no a unos niveles tan exagerados como ahora, ¿verdad? Si vemos cuando Richard Nixon fue presidente, ciertas situaciones similares, no tan fuertes como esta ocurrieron, cuando estuvo Ronald Reagan, siendo todos presidentes republicanos, pues tienen esta política en términos de la cuestión comercial y tarifaria, pero en la cuestión inmigratoria, pues siempre han habido... que es otro, yo diría que es otro tema, ¿verdad? Está incidentalmente arraigado por la vehemencia que tiene Trump en términos de atender estos asuntos. Pero los republicanos en el tema de inmigración nunca habían sido, ¿verdad? En mi opinión, si lo vemos en análisis histórico, claro, tan diría yo, tan vehemente y tan fuertes en este aspecto. Tan crueles desde mi perspectiva. Así que, obviamente, pues se combinan estas dos situaciones. Yo, pues, técnicamente, pues, mi práctica profesional más que nada es litigios federales. Tuve la oportunidad de trabajar en el Departamento de Justicia de Puerto Rico en la División de Litigios Federales. Pude dirigir esa división. Pude ver casos por jurados civiles. Pude ver asuntos... técnicamente la jurisdicción federal es bien interesante porque se dan muchos aspectos, inclusive hasta situaciones que pudieran tener impacto internacional también, por la cuestión de la diversidad y otros asuntos. Aníbal debe saber mucho más de ellos que yo de esto. Así que pues, este tema de la jurisdicción federal y todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y cómo incide en Puerto Rico, pues para mí ha sido un nicho que descubrir para de alguna forma orientar a las personas, porque no es tan complejo realmente, y entiendan los impactos que eso tiene sociales y económicos en el día a día. Por dar un ejemplo, los huevos. Cuando yo vi eso de los huevos que estaban... Yo pensaba que era un chiste. Ya el refrán de que los huevos se pusieron a peseta. No, eso quedó... Ninguna validez. Eso quedó en otro lado, ¿verdad? Ahora están a peso y a peso y medio, sí, básicamente. Así que... Pero ¿y por qué eso ocurre, verdad? ¿Por qué también después, durante la época de la pandemia, la salsa Alfredo estaba... que no se conseguía, punto, no llegaba, ¿verdad? O sea, hay ciertos aspectos que suenan a veces graciosos, o a veces hasta tú dices, ¿qué pasa? Pero es porque vivimos en un archipiélago, ¿verdad? Tenemos una relación territorial con Estados Unidos que ha sido un debate centenario aquí de si esto es colonia o no, de que si esto debe ser Estado o no. Entonces, en mi opinión, ¿verdad? Pues yo he podido de alguna forma deslindar esos asuntos que a veces son, yo le llamo folclóricos y que son de entretenimiento, como la lucha libre, que es la política, ¿verdad? Esta pequeña de fulano insultó al otro, pero tratar de sacar, extrapolar eso a lo que ocurre internacionalmente, cómo nos afecta a Puerto Rico y a la diáspora que vive en Estados Unidos y a la gente que viaja a Estados Unidos y que vive allá, y cómo tratar de orientar a las personas para que se preparen y sepan vivir una vida tranquila y corriente, ¿verdad? ¿Por qué también digo esto? Porque hay gente que, y ¿verdad? Esto tiene que ver con la cuestión de Trump. Hay gente que se coge bien en serio todo lo que ese señor dice. Y entonces no tienen una calidad de vida como corresponde, ¿verdad? Entonces yo creo que el propósito mío en este plano terrenal es también ayudar a la gente a que no se coja en serio todo eso.
Ay, O ojalá sea, me ayudes porque- porque yo Yo a te mí iba a me decir, impacta. yo te iba a decir, yo conozco personas que se deprimen, y no se usa la palabra se deprimen, pero el ánimo se les afecta. Deprimen, se les no, afecta. pero definitivamente me Pero afecta. Sí, sí. hiciste ahí una referencia, mencionaste a Nixon y mencionaste a Reagan. A Reagan. Quizá la pregunta de entrada para ir profundizando es, desde el punto de vista de relaciones internacionales y el rol de Estados Unidos en el mundo, que todos nosotros pues hemos vivido pues la potencia número uno del mundo desde nuestros padres y hasta el día de hoy. Desde esa perspectiva, ¿cuán diferente es lo que Donald Trump está tratando de hacer en estos primeros? No lleva ni 100 días. Un poco Zoé los mencionó al principio, Ucrania, los aranceles, amenazar con quedarse con el canal de Panamá, con Groenlandia, la guerra contra Canadá, la guerra tarifaria comercial y hasta de insulto contra Canadá, porque decir a los canadienses ustedes deben ser el Estado 51, ¿no? Una cosa, ¿a cuán diferente desde el punto de vista del análisis histórico es esto que está haciendo o tratando de hacer Donald Trump versus lo que se había vivido, qué sé yo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá o si quieres Es frenar, para atrás también? Es frenar el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial... O es abrir las puertas a un nuevo orden mundial. Claro, a eso es lo que vamos. O sea, la política estadounidense internacional en términos, según la psiquis, ¿verdad?, de los republicanos, en este caso Donald Trump, lo que persigue es, o lo que piensa que va a ocurrir es que China y Rusia van a crear un nuevo orden mundial paralelo o superior en términos económicos a lo que es la Unión Europea y lo que es el territorio estadounidense, entiéndase la moneda del dólar, ¿verdad? Si tú tienes esa visión de que estás viendo un paralelismo ya que se está saliendo de control, de que ya se está adentrando en los comercios estadounidenses en términos de en términos del consumo, en términos, por ejemplo, TikTok, por ejemplo, lo que es el Temu. Yo no es que estoy dando aquí anuncios gratis, pero son asuntos que tú puedes conseguir a unos precios sumamente baratos y crear tu economía sobre eso. Pues lo que plantea esta doctrina trumpista es de alguna manera frenar eso para que Estados Unidos se mantenga siendo lo que siempre fue. En términos pero frenarlo poniéndole los aranceles a México y a Canadá. Así es. Si uno lee ¿verdad? No estoy diciendo que esté de acuerdo. El problema es que... Dos cosas. Que estés de acuerdo y segundo, si crees que de verdad va a funcionar. Lamentablemente... No tienes que contestarlo inmediatamente, sigue con tu pensamiento, pero... Lo que ocurre es que cuando se crea, ¿verdad? Y aquí hago, ¿verdad?, un paréntesis. Cuando se crea la Unión Europea, y la Organización Mundial de Comercio, es precisamente en respuesta a los resultados de la Segunda Guerra y al desmoronamiento de la Unión Soviética y todo lo que era la Guerra Fría, ¿verdad? Si tú creas un paralelismo en una moneda europea y con la moneda estadounidense, tú de alguna forma puedes balancear el mundo con la misma doctrina ideológica, ¿verdad? La misma doctrina ideológica neoliberal, si le quieres llamar, capitalista, etcétera, laissez-faire, que tú puedes hacer lo que te dé la gana y puedes hacer dinero y puedes vivir en paz y tú escoges la religión que tú quieras y aquí el Estado pues no se mete tanto en el asunto. Que esa es la teoría y ¿verdad?, lo que ha tratado de hacer Estados Unidos junto con la creación de la Unión Europea. Claro, esa parte no te la explican, ¿verdad? La gente piensa que la Unión Europea, pero ¿quién fue el primero que entró en la Unión Europea? Alemania, España. Inglaterra, por otro lado, no entró. Entonces, porque Inglaterra siempre se mantuvo esa independencia dentro de la cuestión económica. Pero al tú crear estas dos monedas a nivel mundial con una estabilidad básicamente casi paralela, por decirlo así, y tienes el yen en otro lado en Japón, que más o menos se mantiene en esa área de Asia, pues quienes se afectan en términos de tanto en su consumo y en sus exportaciones es obviamente los que no están en el grupo, que es China y Rusia, que son los que históricamente han sido también potencias a través de toda la historia humana, pero no han podido integrarse a eso, primero porque no les conviene, por la cuestión, ¿verdad?, del orgullo nacional que cada que cual ven tiene. el mundo de otra forma. Correcto. Pues, ¿qué pasa? Yo como lo veo de esta manera es, China, que son los dragones dormidos de toda la historia, que es la economía que ahora vemos cómo está explotando, ¿verdad?
Y tanto, no tan solo en la economía, sino en su tecnología. Y en términos de poder producir asuntos y reproducirlos inmediatamente. Pues ellos han de alguna forma tratado de crear esta economía paralela, pero no junto con la que es estadounidense y de la Unión Europea, sino por su cuenta. Pero han podido adentrarse dentro del comercio estadounidense a tal punto de que los precios, si tú los comparas, son extremadamente baratos, son muy mercadeables y la gente los consume. Entonces, eso al final del día va a crear una inestabilidad, según la doctrina trumpista, de los comercios estadounidenses, porque a través de la economía, pues se invade lo que es el comercio estadounidense y la economía pudiera desplomarse. Esa es la teoría. Perdona la ignorancia, pero si esa es la teoría, ¿por qué los aranceles a México y Canadá? Si a ti lo que te da miedo es que lo que está pasando, por ejemplo, con China, está provocando una inestabilidad en Estados Unidos. ¿Why te vas contra los aliados? Porque la que empezó ayer miércoles, la tarifa de acero y aluminio al mundo entero. Al mundo entero. Y por otro lado, Francia ha anunciado que va a poner aranceles en goods, champán, bienes de consumo, ¿verdad? Pero a mí me encanta el vino, pero uno no puede comparar el vino con el acero. O sea, son dos cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que produce cada país. Y cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, toda esta integración, que ahí, por ahí fue que empecé, pues hace y facilita que los aranceles bajen y que estemos en un gobierno, en una globalización totalmente interdependiente. Pues eso siguió avanzando, ¿verdad? Estamos hablando del lugar se va a haber creado como para el 98 por allá. Estamos ya en el 2025. Pues las tarifas, el acceso al internet, en aquella época no lo había, ahora sí lo hay. O sea, la tecnología ha avanzado tanto en tan poco tiempo que Estados Unidos básicamente se durmió y permitió, según la doctrina trumpista y de toda esta gente, de que ese comercio llegara a Estados Unidos sin pagar impuestos, muchos de ellos, de algunas formas hasta ilegales, porque aquí vemos que llegan vagones en Estados Unidos, aquí no, de mercancía a veces de China, de India, a precios diría yo, sumamente barato y accesible. Entonces, pues eso afecta la economía local porque tampoco pagan impuestos. Entonces, tenemos que también ver que este personaje de Donald Trump es una persona extremadamente populista, es una persona que utiliza lo que llaman el bullying en términos de consolidarse en que ustedes son de ahí, yo soy de acá, como hacían en la escuela superior. O sea, eso es un asunto, un fenómeno psiquiátrico y psicológico bien complejo. Y por eso es que yo le digo a la gente, no lo pueden coger todo en serio, porque a veces, y hemos visto desde que comenzó, que a veces que ha puesto o ha adelantado una política pública y después la retira. O la suspende. Constantemente. Entonces, eso es una forma de manipular en cierta medida los medios también. Pero déjame echar para atrás un momento. Sigo sin entender por qué si lo que te preocupa es lo que China ha logrado, porque Estados Unidos se durmió. ¿Por qué si eso es lo que te preocupa, los aranceles hay en el mundo entero de acero? ¿Por qué los aranceles en contra de México, de Canadá, que han sido por tantos años aliados? Pero además de eso, mi pregunta sería, si Donald Trump está haciendo esto, la Unión Europea no se está quedando sentada y diciendo, anda para el carajo, ¿cómo vamos a bregar con esto? Están diciendo, pues si tú no haces esto, yo te voy a hacer esto. Y mi pregunta es, ¿cuál es el impacto para todos y todas, no solamente en Puerto Rico y Estados Unidos, sino también en el resto del mundo? Y sé que te estamos poniendo en una posición difícil porque tú lo que estás es tratando de interpretar lo que parece estar detrás de la mente de Trump y su gente. O sea, tú no lo estás defendiendo. Pero a lo que dice Zoe le añado, nosotros estamos grabando ahora mismo a las 11 de la mañana del jueves. El mercado abrió hace 2 horas. Aquí está en este momento. S&P 0.51 para abajo, Dow 0.33 para abajo, Nasdaq 1% completo para abajo. Llevamos desde que él... Lo de las tarifas. Pero básicamente desde que el lunes pasado, el domingo, él le dijo, el domingo anterior, le dijo a Fox News que él no se atrevía a decir que no iba a haber una recesión. De ahí para adelante el mercado empezó a bajar. Es que no hay manera. Entonces, mi pregunta, o sea, añadiendo a lo de Zoe, y te estoy poniendo en una situación difícil, ¿cómo
¿cómo esto encaja en el pensamiento de ellos? O sea, ¿cómo encaja en el pensamiento de ellos pensar que esto va a dar una preeminencia a Estados Unidos? Primero, Estados Unidos, donde yo sé, sigue siendo la primera potencia mundial. Segundo, la economía de Estados Unidos estaba creciendo. O sea, es verdad que le habrá dicho maga y maga y maga y que le hizo creer a la gente que la economía estaba chavada bajo Biden. Eso no era verdad. Que la inflación, esos son otros 20 pesos, pero empleos se estaban generando empleos, estaba creciendo la economía. Y entonces, de momento, estas decisiones están empezando a tener unos efectos reales que tú anticipas que dónde va a terminar esto. O sea, va a seguir en picada, lamentablemente, y me explico. Dentro de su teoría, él pretende que las empresas estadounidenses se fortalezcan y se creen nuevas empresas para producir lo que se consume. Exacto. Y no depende afuera. Esa es la teoría simple. Esa es la teoría, claro. Pero los inmigrantes, que son los que trabajan, los están deportando. Ese es el primer strike, es ese. El segundo, que ya de por sí la interdependencia económica es tan grande que al tú hacer ese fraccionamiento por la cuestión de las tarifas, no va a dar resultados inmediatos en términos positivos. Todo lo contrario. El efecto inmediato va a ser encarecer y crear más inflación que nos puede llevar a una recesión. Y yo creo que ya estamos en ella. ¿Por qué digo esto también? Porque en el caso de Puerto Rico, que yo diría que es de los más que se afectan, porque aquí todo llega en barco. 85% importamos. Exacto. Y lo poquito que viene en avión. Aquí no hay... O sea, bien poco de lo que se puede producir aquí se consume por múltiples razones, que eso tendría que ser otro podcast. Claro. Pero eso, yo diría que el problema principal que él tiene es que es tan bocón que no va a poder revertir lo que él dice. O sea, no va a poder revertir la realidad con lo que él dice. Y es porque no dan los números. O sea, no hay forma de que la gente que produce huevos en Puerto Rico pueda producir el consumo que se daba antes de las tarifas que se le impusieron a Canadá y a México. Y entonces el problema se agrava más porque si yo fuera él, con los que menos yo me pelearía sería con los vecinos. Correcto. Con México y Canadá. Ajá. O sea, y también lo hace por la situación de inmigrante, ¿verdad? Sobre todo con México. Pero, o sea, cuando antes en la época de Nixon y Reagan, siempre estaba lo que era la América para los americanos, ¿verdad? Que era la doctrina esta de que todo el continente americano se ayudaba para de alguna forma rendirle beneficio al final del día a Estados Unidos. Pero este señor ni eso hace, porque se pelea con sus propios vecinos. Y yo creo que eso es lo peor. Hasta en el plano vecinal de ir a su casa, usted no puede... Yo no le recomiendo que se pelee con su vecino, porque si pasa algo, es el que primero que va a estar ahí. Pero ese es el gran problema. O sea, estamos hablando de una persona que primero tiene un bagaje, diría yo, estrictamente comercial. Es una persona que es un empresario. Él no ve esto de una óptica como nosotros lo vemos. Él lo ve como en dólares y centavos. Y pues se trepó en el poder por las razones que sean. Tiene sus adeptos. No sé si son 77 millones que gente que votó por él. Que eso también crea un problema de cómo la sociedad estadounidense piensa. O sea, a veces nosotros por lo menos podemos venir aquí a explicar y todo lo demás. Pero mucha gente simplemente prende Fox o prende My Social, como la plataforma esa que él tiene. Truth Social, y lo que él pone ahí, eso está escrito en Biblia. Así que el problema estadounidense, yo creo que como quiera iba a ocurrir. Si no era con Trump, iba a ser con otro. Estados Unidos es una nación muy joven. Es una nación que está compuesta de 50 estados y territorios. Para mantener una cohesión social en Estados Unidos en tan poco tiempo de existencia es sumamente difícil. Y este caballero, el presidente Trump, de alguna forma está apostando a mantener esa cohesión ideológica, pero no en términos comerciales y no en términos de que la gente pueda ser próspera, porque van a seguir dependiendo. Muchos de esa gente que cree en él son personas o que no han estudiado o que no han tenido el beneficio de estudiar y que simplemente son masas. Y duele decirlo.
Porque obviamente si uno lo dice en Estados Unidos, te van a caer encima, ¿verdad? Dependiendo del estado donde lo diga. Ajá. Pero de alguna forma él ha podido atraer esa masa para que lo apoyen en términos ideológicos. Por eso es que sale el Make America Great Again y todos estos epítetos que él utiliza. Déjame preguntar, todavía no entiendo la lógica de Donald Trump y su equipo sobre enemistarse con los vecinos. Como tú bien dices, tú no te haces enemigo de tus vecinos, porque one day you might need them. O sea, algún día pudieras necesitarlo. Pero bueno, más allá de eso, la posición de Donald Trump con relación a lo de Ucrania y Rusia, yo, yo creo que todo el mundo sabe que Putin no es un ser humano en quien tú puedas confiar. De hecho, en aquella nefasta reunión en Casa Blanca, en la oficina Oval, yo creo que Zelensky hizo un excelente trabajo enumerándole las razones por las que tú no puedes confiar en Putin y por lo tanto exigiendo, pero ¿y cuáles son las seguridades que si yo cedo, ustedes me van a dar para que en verdad Putin cumpla? Y yo no entiendo, y otra vez puede ser la falta de conocimiento del tema, pero yo no entiendo por qué es que Trump cree que su actitud de no ser tan aliado de Ucrania, que yo creo que es el lado correcto de la historia, y ser más y aceptarle más cosas a Putin es lo correcto. I'm lost. Estoy perdida. En ese aspecto, pues Ucrania siempre ha sido la joya de la corona en términos de lo que es Rusia. Y más que nada es por su posición física, estratégica, geopolítica. O sea, como ellos están ahí ubicados, facilita a Occidente a mantener un control del área. Okay. Hay que partir de esa premisa. Una vez cae el bloque soviético y la Guerra Fría de alguna forma se acaba, Ucrania y Estados Unidos han mantenido una relación de amor bastante grande porque Estados Unidos y la Unión Europea le conviene que esa región, como está ubicada, se mantenga fiel a los intereses de Occidente para frenar cualquier tipo de avance, por decirlo así, nuevamente de Rusia, ya sea hacia Europa occidental, obviamente llegando a América. Así que hay que ver que la relación entre Ucrania y Estados Unidos es estrictamente estratégica y para mantener el control geopolítico del área. Pero beneficiosa de ambas partes, porque a Ucrania le conviene. No, claro, ese precisamente ha sido el problema, porque una vez tú creas ¿verdad? O subvencionas estos estados, no hay una cohesión social del gobernante con el pueblo. Porque el pueblo ve a esto como si fuera una especie de colonia, como si fuera una especie de el que está ahí es como pasó con Irán, por ejemplo, que hubo un golpe de estado hace un montón de años. Por eso mismo, porque los que estaban allí, a quienes les respondían era Estados Unidos. Entonces, eso siempre ha sido el problema de Estados Unidos en meterse en asuntos, pero lo hacen por razones estrictamente políticas y económicas. Claro, se le salió de control. Y Ucrania, cuando se intentó entrar en OTAN, que no lo pudieron hacer por múltiples razones, pues de ahí en adelante todo fue en escalada. Porque Putin ha buscado todas las formas, por eso Putin lleva tanto tiempo también en el poder. Y Putin le respondía a la KGB y a todo lo que era la Unión Soviética. O sea, estamos hablando de una persona que no es de subestimar, no es de confiar y es extremadamente brillante y sabe lo que está haciendo. O sea, hay que partir también de esa premisa. Y a mí me parece que este señor lo que ha de alguna forma utilizado la política internacional estadounidense de la guerra entre republicanos y demócratas para darle la estocada a Ucrania. ¿Cuándo fue que empezó la invasión a Ucrania? En febrero o marzo del 2021. Biden había juramentado ya. Creo que ellos juramentan en enero o febrero. Perdóname, enero 6 creo que fue. Pues ciertamente la coordinación estaba ya lista. Porque ahí entonces el gobierno de Biden empieza a enviar más ayuda. Pero técnicamente no hay manera de tú ganar una guerra en tierra subvencionando un país por otro
si el otro país no está ahí también contigo. Y esa es la historia. O sea, uno va a cualquier historia, hasta en Latinoamérica, por ejemplo, cuando intervinieron en Nicaragua y en otros países, pues mira, perdieron los de la derecha perdía la guerra porque, la izquierda perdía la guerra, la derecha, dependiendo de quién era el gobierno que ellos estaban apoyando. Ajá. Pero no, porque Ucrania nunca ha tenido ese arraigo, debo decir, de la gente, del pueblo de a pie, con los que gobiernan. Y yo creo que de ahí es que parte todo el problema. Más aún cuando está ese vaivén de apoyo. Estaba Trump, no los apoyó. Llegó Biden, apoyó 100%. Aún así, la guerra la perdieron porque no hubo forma de ganarla con Rusia. Y ahora entra Trump otra vez y entonces vemos este escándalo. Y eso se añade también, lamentablemente, la utilización de esta guerra para la política doméstica estadounidense. Y eso tampoco la gente lo quiere hablar, pero es la realidad. O sea, el Partido Demócrata utiliza este tipo de plataformas para de alguna forma humanizarse, a venir a tratar de llegarle a grupos de interés que son más de centro izquierda, como en universidades, para ganar votos. Pero las elecciones la perdieron. Y la perdieron por mucho. ¿Okay? Así que en ese aspecto Trump ha podido capitalizar para de alguna forma, según él, crear un balance de alguna forma de paz en esa área, apoyando a Rusia. Porque siempre es al revés. O sea, Rusia y Estados Unidos siempre han tenido sus fricciones, pero al final del día, como pasó con Kennedy y los misiles, o sea, tuvieron que negociar y se llegó a un acuerdo. O sea, la Guerra Fría y todo lo que conlleva Rusia y Estados Unidos son dos gigantes que saben que si se zafa un tiro, el mundo explota. Y en ese aspecto yo creo que pues la política doméstica estadounidense pues se nutre de esas situaciones. Y hay veces que no podemos, o sea, no vemos por múltiples razones, por los medios, por la gente que pues quiere apoyarlo. Pero, por ejemplo, a Ucrania, yo estoy de acuerdo con que Ucrania por lo menos se le respete la soberanía y no siga siendo invadida y no se le sigan violando los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo 100% con eso. Pero eso es meterse en un lío de vecinos. ¿Entiendes? O sea, que en ese aspecto a veces Estados Unidos peca de querer intervenir desde afuera, pero así primero no se gana la guerra. Y segundo, como hace Trump y capitaliza en ese tema, se gasta mucho dinero, muchos millones y billones de dólares. ¿Y dónde están los beneficios para Estados Unidos? Y ese es el discurso constante que este caballero ha podido desarrollar en la mente de los estadounidenses. Pero y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con apoyar 100%, como estaba haciendo Biden a Ucrania. Yo lo que me pregunto es por qué tanta gente no puede ver esto como no solamente estamos apoyando a Ucrania, estamos peleando, luchando por no permitir que un loco como Putin tenga más poder de lo que tiene. Y yo creo que es pelear, luchar, invertir esfuerzo, dinero, recursos por que el mundo no caiga en manos de personas como un Putin. Digo, es como estamos un poco viviendo la historia antes que Estados Unidos decidiera entrar a la Segunda Guerra Mundial. O sea, Churchill estuvo insistiendo y Roosevelt lo pensó y lo pensó. Pero llegó un momento que Churchill logró convencer a Estados Unidos, si ustedes no entran, esa vaina de que hay un gran océano, citando ahora a Donald Trump, pues sabe Dios hasta dónde hubiera terminado, Hitler. Y pues, bueno, uno como que lees. O sea, yo puedo entender el populismo de Estados Unidos decir America First, pero no poder ellos entender el riesgo de no parar a un Putin. Y no solamente no pararlo, sino incentivarlo, porque gran parte del discurso de Trump en las últimas semanas es repitiendo los talking points de Rusia. Pues le cuesta a uno trabajo entender cómo eso va a beneficiar long term a Estados Unidos. Porque ellos no lo ven como una amenaza económica.
Esa yo creo que es la explicación. No estoy ven diciendo a que Rusia como una amenaza económica. Correcto. Ellos sí ven a China como una amenaza real, que lo ven porque lo es. Pero a Rusia, ellos no lo ven, y ni tan siquiera militar. Si uno compara en términos de tecnología militar y todo lo que conlleva inteligencia, Estados Unidos está 3 veces por encima de Rusia. O sea, Ajá, pero no necesariamente de China. Claro, de alguna forma estoy diciendo que los están subestimando también. ¿Verdad? Okay. Volviendo a la historia. Por eso. Alemania quedó destruida después de la Primera Guerra Mundial y lo subestimaron. Y mira hasta dónde llegó. Así, a eso es a lo que me refiero. O sea, la respuesta es, no lo ven, Estados Unidos ve todo como amenaza real en dos facetas. La militar, que gracias, ¿verdad?, a que la tecnología y todo lo demás han adelantado bastante, que es bien difícil que los puedan alcanzar. Ok. Eso no conlleva los soldados físicos, ¿verdad? Ese es otro tema más complejo. Pero en términos de tecnología aérea y todo lo que conlleva eso, pues sí, están bien por encima de cualquier país del mundo. Pero en términos económicos vendría siendo el segundo aspecto que les preocupa. Y Rusia para ellos, decía Aníbal, como tú dices, lo mismo que pasó en Alemania. Porque sí, los rusos o sea, los rusos tienen en su naturaleza humana el conquistar. Y van a conquistar regiones que les quedan circundantes. Y por eso no se van a ir a América porque saben que no, ¿verdad? La tecnología no les permite. Y lo trataron de hacer en un momento dado, ¿verdad? Cuando los misiles y todo lo demás, pero ahí quedó. Pero en términos europeos, a mí me parece que sí. Y entonces, más aún como estaba Alemania tan vulnerable. ¿Cómo uno combina que por un lado los europeos se sienten abandonados y traicionados? Porque ellos dicen, sí, cuando él invada Ucrania completamente, pues por ahí sigue la influencia de Putin acá en nuestro continente. Y ahora por otro lado, y encima de eso me estás declarando una guerra de aranceles. O sea, es como... y tú dijiste al principio que quizás estamos viendo el fin del orden mundial. Bueno, pues el fin del orden mundial es que Estados Unidos deje de ser el líder mundial. O sea, porque en la medida que... Digo, yo lo estoy dicho públicamente. Yo tengo un chat, compañeros que estudiamos en Harvard. Casi todos son europeos. Casi todos son proamericanos en el sentido de que admiran, estudiaron un año, por lo menos un año en Harvard. Algunos todavía mantienen, o sea, vínculos profesionales. Y la decepción es una cosa unánime. O sea, básicamente, ninguno de ellos está en posiciones de gobierno, así que no. Pero, y tienen mi edad, 60, 61, 62, 63. Pero todos están diciendo, olvidemos de Estados Unidos. No tenemos ya un socio. Pero la pregunta entonces importante es esa. Si tú combinas que quienes han sido aliados hasta el momento de Estados Unidos sienten, ya no podemos confiar en Estados Unidos, ellos no van a estar acá con nosotros, por lo tanto vamos nosotros acá a unirnos. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Por eso se creó la OTAN o el NATO. O sea, acá, el día que se desarticule la OTAN, vamos a estar hablando de otro asunto totalmente distinto. Pero ya Elon Musk lo dijo. Por eso. ¿Qué dijo qué? Bueno, sí. Ellos han... Y Trump yo creo que también ha dicho que le interesa. Aquí todo el issue es la OTAN. O sea, Rusia, y por alguna razón Trump también. Lo cual, en mi opinión, es un error. Porque si tú eliminas la OTAN, uno podrá estar de acuerdo o no con la política neoliberal que han llevado, de ataques y todo lo demás. Pero eso es lo que ha mantenido el orden. En Europa principalmente. Cuando querían entrar a Ucrania en la OTAN era precisamente para evitar que Rusia adelantara como ocurrió en la Segunda Guerra. Se creara la famosa Guerra Fría que tuvo al mundo con la punta del cañón por casi 20 años o más. ¿No? Pues entonces ese era el objetivo de la OTAN. Okay. De alguna forma, la OTAN, como cualquier organización, ha cometido sus errores, ha perdido credibilidad a nivel mundial, pero Rusia siempre ha insistido en desarticularlo. Ahora, lo que yo sí, ¿verdad? Y todavía no tengo la respuesta, porque la realidad es que todavía no lo he podido de alguna forma moldear o construir, es el por qué Estados Unidos está en esa posición igual que Rusia. Y de verdad es bien difícil, porque si tú permites que Rusia, o sea, que la OTAN se elimine, en términos militares, aunque Estados Unidos tiene la tecnología, como dije al principio,
3 veces más avanzada que cualquier otro país del mundo, sigue siendo un problema por la cuestión territorial en Europa Occidental. Y cómo entonces la Europa Oriental, que vendría siendo Rusia, pudiera adelantar sus intereses. Y a eso se añade China y todo lo que es Asia. ¿Okay? Aquí estamos sacando de la ecuación eso, pero ellos dos son socios. O sea, China y Rusia siempre han mantenido una relación no de amor ni de odio, pero ha sido de respeto. Y pudieran inclusive ser más aliados de lo que son al día de hoy. Así que la pregunta es si las actitudes de, por ejemplo, si tú eres la Unión Europea y sientes un temor de Rusia por Putin, te sientes abandonado comercialmente y económicamente por Estados Unidos, y los chinos te ofrecen acceso a tus productos a China con unos libres de aranceles, ¿sabes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, la estrategia, tú lo decías muy bien, que los chinos son extremadamente hábiles. La estrategia de los chinos no es militar, es comercial. Y están en todos lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, Latinoamérica, cuando tú escuchas a Trump diciendo que se quiere quedar con el canal de Panamá para atrás otra vez, y entonces usa una excusa de que si unos puertos están en manos de los chinos, que no es del todo cierto, whatever. ¿Eso va a parar la influencia china en Latinoamérica? ¿O todo lo contrario? Van a decir, bueno, si hoy está amenazando a Panamá, pues mañana amenazará a otro país, a mi país. O sea, yo no entiendo todavía. No, es que ahí que está el problema de pelearse con los vecinos. Hay que estar el problema de pelearse con los vecinos. Sí. Porque si tú le ofrecieras a Panamá, como hizo Estados Unidos, en su momento dado, construirlo, mantenerlo en supervisión, pero con un incentivo increíble. Panamá es un paraíso fiscal. No sé ahora, pero cuando en su momento estaba el canal allí y después de la salida hubo un tiempo pero negociaron el devolverlo. Entonces, si tú no le ofreces nada a cambio a Panamá para propósitos de quedarte con ese canal y administrarlo nuevamente como ocurrió, dentro de la teoría de que va a funcionar, la situación de minimizar, eliminar no creo, pero minimizar la cuestión de la influencia china en el área, pues ellos no van a... Es más, ha sido todo lo contrario. La respuesta del gobierno panameño ha sido básicamente de rechazo. Yo, por razones profesionales, conozco muy bien el pensamiento de los panameños. Y si hay algo que va a la esencia de la identidad, orgullo y soberanía de Panamá, es el canal. Digo, y hay un elemento que, de tantos embustes que dice Trump, él menciona lo que costó construirlo, bla, bla, bla. Pero después que se fueron los americanos, se hizo la expansión del canal. Y esa se hizo levantando dinero el gobierno de Panamá. O sea, él no menciona eso. Él no menciona eso. Y de ahí se benefician también muchos países latinoamericanos, o sea, suramericanos. Debo decir, por ejemplo, Chile, mi familia es de allá. Y desde que ese canal abrió, llegan más cosas, porque antes casi no llegaba nada. O sea, el problema que tenía principalmente Chile, que queda en el lado del Pacífico, era precisamente que para tú traer bienes y servicios de Europa era prácticamente imposible. En los buques grandes, los post-Panamá. Correcto. Así que también Estados Unidos, si fuera más inteligente, en términos, o sea, me refiero al presidente Trump, si fuera más listo de buscar algún tipo de consenso con los vecinos estadounidenses, americanos del continente de aquí de América, vecinos de Estados Unidos, la cosa pues mejoraría para todo el continente. O sea, habría que verlo como pro América, pero no Estados Unidos únicamente, porque ya el gobierno, ya todo está tan interconectado, el internet ha facilitado tanto. Y estas políticas funcionarían quizás en los años 70, cuando no había internet, no había fax, había teléfono, no habían celulares, pero ahora todo se conoce y todo se sabe. Y de igual forma todo se puede consumir más barato si lo haces a través de online. Así que es un problema psiquiátrico, psicológico serio. De acuerdo. Populista, ¿verdad? Hablando y quizás... Es que hay un comentario aquí que me interesó mucho. La gente, no soy la única, hay mucha gente bien preocupada con lo que está pasando. Y Yari menciona que le preocupa grandemente el que hay mucha incertidumbre, porque es que
si tú me dijeras que Trump está tomando medidas que, ok, de la frontera de Estados Unidos para allá jode a la gente, pero para adentro las protege y las ayuda. Pero mentira. No, Porque mira los despidos, por ejemplo, que ha habido del gobierno federal. Yo venía de camino hablando con esta chica que me está invitando, que vamos a hacer una actividad juntas. Y me dice que su hermana trabaja con el hospital de veteranos. Yo no sé cuánta gente ya han despedido del hospital de veteranos. Estaba hablando del hospital de veteranos aquí en Puerto Rico. No sé cuántos han despedido, pero entre otros, 4 psiquiatras, que son 5, solamente queda uno. Ese era el titular que iba a buscar. Y el problema es que además de que a esos seres humanos los dejaste sin trabajo, sabe Dios de cuántos años le han dedicado al gobierno federal, es cómo impacta eso el servicio a los veteranos que necesitan servicios de salud mental. Y entonces me decía, que es la principal razón. Correcto. Uno de los padecimientos principales es la salud mental entre los veteranos y veteranas. Y entonces me estaba diciendo que ya ha habido suicidios que ahora mismo no pueden atender población de la comunidad LGBTIQ+, a menos que sea por razones de salud física, pero no pueden proveer terapias, consejería, nada que tenga que ver con salud emocional y mental. Cuando eres un miembro de la comunidad LGBTIQ+. Tú sabes, y entonces... mira lo que hizo con el estudiante que tiene una visa para estudiar y por haber protestado lo mandó a deportar. Y aunque no, gracias a Dios no lo han deportado todavía, pero still, el proceso. Y entonces lo que hizo con la prensa que tiene acceso a ir a los briefings de Casablanca, él decide, su equipo, y él decide en quiénes van y quiénes no van. Y te menciono todo esto porque yo creo que lo compartí contigo. He visto varios artículos donde hay gente, inclusive en el New York Times, estaba leyendo el último, donde hay muchas personas que están haciendo un paralelismo, una comparación entre lo que había antes de que Putin se convirtiera en este dictador cruel, injusto y todo lo que le podamos llamar, con lo que está comenzando a pasar, con lo que se está comenzando a ver en Estados Unidos. Mira, yo algo que no entiendo y realmente le he tratado de buscar la lógica ha sido la situación de tú afectar a los propios ciudadanos que son los del lado de acá. Correcto. En ese aspecto, los despidos en educación federal van por, no sé, creo que son 1.700, ¿no? 1.800. Bueno, de 4.000, 2.000 y pico ya. Cuando tú sumas los despedidos con los que se retiraron por la ventana que les dio, pues bajaste la mitad del empleo. Esa es una, ¿verdad? El Departamento de Educación lo quiere eliminar también, federal. No creo que lo vaya a lograr porque necesita la mayoría en el Senado y no creo que 7 senadores demócratas pues vayan a prestarse para eso. Who knows? Pero de que los cortes vienen y que se va de alguna forma a endoctrinar de otra manera el funcionamiento de ese departamento, eso también va a ocurrir. En términos de conservadurismo, etcétera. Lo otro que no me hace sentido también es tú atacar a los trans y a la gente del LGBTQ sabiendo que si hay sobre todo en el gobierno militar, la cuestión militar debo decir, en el ejército, sabiendo que si hay una escasez de soldados, que esa es la realidad, porque el servicio sigue siendo selectivo, no obligatorio. Tú vas a seguir, o sea, tú sumas cuando tienes guerra, claro, o cuando estás a punto de entrar en una. No restas. Entonces, tú creas esa discordia, ¿verdad? Por situaciones estrictamente íntimas, que al final del día estás sacando de la lista un soldado, ¿verdad? A mí eso tampoco me hace sentido. Si uno lo ve como jefe de Estado, ¿verdad? Porque uno está aquí para ganar, no para perder. Y así que lo de los veteranos ni hablar. O sea, tú tiras la pérdida a estas personas, y lo digo ¿verdad? Porque duele. O sea, para mí yo les tengo un respeto increíble porque toda esa gente que estuvo en Vietnam, Corea, o sea, sufren y la pasan mal. Irak. Por múltiples razones. Irak, Kuwait, Afganistán. Irak, Afganistán y podemos seguir. Pero
o sea, son personas que sufren, que la pasan mal, que necesitan recurrentemente servicios psiquiátricos sobre todo. Y algunos están incapacitados casi o sea, Pero por eso, pero entonces viendo todo esto que tú estás mencionando, la pregunta es, ¿nos debemos preocupar? ¿De verdad debemos empezar a ver esto como red flags de camino a algo como lo que Putin logró? Yo siempre tengo un refrán y suena un poco cruel, pero yo siempre digo que la salvación es individual. Y cuando digo esto es que nos tenemos que también ayudar a nosotros como sociedad. Yo creo que de la única forma y salida de esto para poder aguantar estos 4 años, que no sabemos si se puede extender más, porque la Constitución no es clara si él va a estar 4 años solamente. Pues dice que son, ¿verdad? No más de 2 términos, pero hubo un hiato en el medio, ¿verdad? Un gap. O sea, aquí de alguna forma manera tenemos que, yo creo que buscar más, primero de cómo ayudarnos individualmente, sobre todo en la cuestión psicológica y de la psiquis. Aquí hay un problema, y hablo en Puerto Rico principalmente, y a nivel de Estados Unidos, un problema de salud mental serio. Estas situaciones lo que hacen es abonar más a eso. Y el ser humano tiene que de alguna forma también empezar a conformarse con menos. Y esto yo lo digo en una cuestión personal. Yo lo digo porque lo estoy aplicando. ¡Wow! Para poder bregar con esta situación. Porque a mí esto también me duele, ¿verdad? Porque lo he estudiado, lo he visto, veo cómo gente sufre. Pero también eso te obliga a uno como ser humano a ayudar también a los demás. Y cuando yo digo ayudar no es en términos económicos, sino mira, sea más solidario. Busque la forma de no estar peleando por asuntos que a veces son bobos, minucias. O sea, a veces yo veo a los políticos aquí, y lo digo obviamente excluyendo aquí al compañero porque está a otro nivel. Espérate, ya también fue política. Bueno, yo lo sé, pero por eso es que yo estoy... me excluyó a mí nada más. No, pero por eso mismo, por eso estoy aquí, porque ustedes son personas serias, ¿verdad? Pero si vemos los políticos, o sea, los políticos que están ahora mismo en el poder en Puerto Rico, pues mira, eso abona la violencia. O sea, uno ve constantemente, buenos días Puerto Rico, ve el otro tirándole. O sea, eso lo que crea es, cuando tú ves una persona que está en el poder, por decirlo de alguna manera, que tiene licencia para insultar, para estar menospreciando a los demás, sin ningún tipo de consecuencia, y esa persona se ve electa, que tú dices, esto se jodió. Entonces, ahí es que yo voy y le digo a la gente, mire, la salvación individual, busque ayuda, sea solidario con los demás. Yo estoy de acuerdo contigo. No promueva. Espérate, porque espérate. Dos cosas. Una, déjame nada más mencionar que Jonathan Camacho Escobar por primera vez se conecta con nosotros, así que bienvenido a Jonathan. Pero déjame, sabes que yo no sé si es que no me quieres contestar o... pero si no me quieres contestar lo respeto, pero me lo dices. La pregunta mía es, ¿deberíamos estar nosotros y nosotras preocupados de que esto se pueda ser el principio de esta bola de nieve que termine en Donald Trump Putin? La respuesta es que sí, por eso es que digo todo esto que estoy diciendo de la salvación individual. Por eso, cuando tú decías la salvación individual, yo te entiendo desde el punto de vista de pues las personas que nos afectan esto, porque podemos... Primero porque tenemos solidaridad y cuando alguien sufre una injusticia, pues uno se siente agraviado. Y en segundo lugar, pues bajo el pensamiento de que hoy se lo hicieron a aquel, mañana me lo pueden hacer a mí. Exacto. Pero en términos de un orden mundial que ninguno de nosotros tres controlamos, si tú piensas que hay un riesgo que si nos volvemos a reunir dentro de 10 años y 15 años y todavía el internet no está permitido, estaremos hablando ante un mundo donde Estados Unidos dejó de ser la potencia número 1. ¿Qué importa que sea la potencia número 1? La pregunta es si nosotros vamos a terminar bajo un régimen como el de Putin, siendo... Bueno, vamos a enviar eso. La respuesta es que sí. Una cosa va a de la otra. Sí. O sea, si Estados Unidos deja de representar los valores democráticos que ha representado, y acabo de leer el borrador de una columna de un amigo independentista que espera que se lo publique el Nuevo Día, pero que dice, pues si ese es lo que tenemos que estar nosotros, diciendo los independentistas, es ser solidario con el pueblo norteamericano que está un poco en riesgo su democracia. No aprovecharnos, estaba hablando del otro tema, el de la orden ejecutiva, no aprovecharnos de eso, todo lo contrario, tenemos que ser solidarios con los que están. Es el mensaje que yo quiero llevar aquí. Si Estados Unidos deja de ser aunque tenga el poder militar, pero deja de ser
ese representante de esos valores con los que se solidariza Europa, con los que se solidariza los sectores más democráticos, liberales del mundo, pues va a dejar de ser el líder mundial. O sea, es una combinación de las dos cosas. O sea, si alguien piensa que el totalitarismo de Trump va a hacer a Estados Unidos más fuerte como líder mundial, yo creo que está totalmente equivocado. Hay que irnos a la historia. Los imperios caen de adentro. Yo lo he dicho. Yo no soy tan historiador, pero lo he dicho. El imperio romano cayó precisamente por eso. Estados Unidos ven vías de eso. Así que en la respuesta a la pregunta que usted hizo, eso es, sí, en efecto, sí, estamos en vías de eso, pero la única manera de frenarlo es que las personas sean solidarias con los demás. O sea, si tú tienes una ideología, no importa cuál sea, tienes que primero darle gracias a Dios que naciste en este entorno y puedes defender esa ideología sin que te metan preso hasta el día de hoy. Exacto. Pues por consiguiente, si tú crees en algo y puedes expresarlo, pues ¿por qué tú vas a promover la discordia para imponer tu criterio sabiendo que si no ganas, ese privilegio se va a ir? Pues a eso es lo que yo le digo a los independentistas, a los estadistas, a los comunistas, a los socialistas, a toda la persona que tiene o cree en algo, incluyendo también la gente del sector religioso. Es cuestión de saber debatir y mantener solidaridad con un fin común, que es vivir bien. Aquí nadie, o sea, uno no puede venir a este entorno terrenal a pretender que va a ser millonario y por eso, si no lo soy un infeliz. O sea, esa no puede ser la mentalidad. Tampoco uno puede venir aquí a consumir de alguna forma exagerada. No puede venir aquí tampoco a no trabajar y exigir. O sea, es tratar de mantener el orden porque vivimos en una sociedad sumamente complicada donde el acceso a la información ahora es más que nunca. Ahora las personas que no se podían expresar sí lo hacen, que eso tampoco, ¿verdad? La gente a veces no piensa en eso, por eso están las redes sociales. Así que esto, lamentablemente, el ser humano es el ser humano que puede hacer las cosas más bellas y más exorbitantes positivas como puede autodestruirse. Y eso nos corresponde a nosotros como individuos de frenar eso siendo solidarios con grupos sociales, informando como ustedes muy bien me invitaron aquí hoy y hacen para que la gente se eduque y deje de estar buscando controversia donde no las hay. Y con eso yo creo que, ¿verdad? Y no hablamos de Groenlandia, que es el otro. Eso, en mi opinión, eso es un... sí, lo pueden obtener. Eso es como, ¿verdad? Son protectorados. El beneficio de eso, pues mira, es estrictamente geopolítico para propósitos militares, para mantener un control en el área. Probablemente se le ocurra también la Antártida próximamente. O sea, recuerda, o sea, estamos bregando con alguien que tiene un problema psicológico, psiquiátrico serio. Y tiene el poder. Mucho poder. Y el poder de la nación más grande, más poderosa del mundo. Sí. Yo creo que debe haber un montón de gente, bueno, no creo ya, un montón de gente que inclusive votó por él porque supuestamente en lo económico iban a estar bollantes. Ya las encuestas que se están haciendo reflejan que muchos y muchas que votaron por él y aquellos también que no votaron por él sienten que Estados Unidos va en mal camino con relación a lo económico. A mí lo más que me duele eso es que esto ya pasó. Este cuatrenio ya lo vivimos, no en esteroides, sino en... Este es en esteroides. El anterior de 2000... Yes. Completamente de acuerdo. 17 a 2020. Ajá. Pasó lo que pasó, todos sabemos. Y cuando él se fue, que ese es otro detalle, que vino la pandemia, que básicamente ese último año lo cubrió Trump, el primer año debe decir de la pandemia. Ajá. La inflación se disparó. O sea que en términos económicos, él no sabe, hace mucho micromanagement en una nación tan grande. Y todo esto es exabrupto. Entonces pone a una persona que se llama Elon Musk, que es un empresario, literal. O sea, él no tiene ningún tipo de sensibilidad, no tiene ningún tipo de lealtad. Él ni tan siquiera es estadounidense, es inmigrante. Es de Sudáfrica, me parece. Es de Sudáfrica. Fue irónico. Es como cuando tú contratas una compañía para despedir gente. Pues eso fue lo que hicieron con él. Sí. Yo no sé de tú, pero yo me siento, digo, otra vez,
cierto que me afecta, pero después de que me afecta, respiro profundo y sigo levantando la voz. Y eso es lo importante. Exacto. Que analizar. Lo que estamos haciendo aquí. Recuerda que la mejor... ¿cómo es? La mejor terapia es el desahogo. Sí, la catarsis. Pero yo creo que la gente, y lo he dicho aquí en Análisis de la Z a la A en otras ocasiones, yo creo que las personas tienen que, ahora que tienes la herramienta de las redes sociales, etcétera, no puedes quedarte callado o callada. Yo creo que hay que levantar la voz porque para bien o para mal, la presión pública sí en algunas ocasiones tiene efecto, en algunas ocasiones, porque yo también he visto que hay líderes que sencillamente ni les importa lo que el pueblo quiera, hacen lo que les dé la gana. Pero tú sabes, por lo menos que nos maten tratando, pero callado. Y nada más diciendo, ay Dios mío, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Puerto Rico, y hasta ahí. Ah, no. Y también a eso se añade que la cultura estadounidense, Puerto Rico es una excepción. Puerto Rico siempre ha tenido buena recepción en términos de informar y de mantener a la gente pensando, ¿verdad? Pues, lo digo porque tengo una oportunidad he vivido en Estados Unidos, he visto cómo... Pero la cultura estadounidense, ahora con las redes sociales que está de alguna forma despertando, pero lo daban todo por hecho y no había cuestionamiento. Era una sociedad que ahora ha cambiado en algo, pero era una sociedad totalmente estática, no había esa... Solamente estaban la gente, los políticos de carrera que se dedicaban a de alguna forma a manipular el voto. Y si uno lo ve, ¿cuál es la tasa de votación histórica en Estados Unidos? El porciento antes no llegaba a 42. Ahora debe estar, creo que subió la última elección. ¿Ah, sí? Así no que me acuerdo. No sé, eso también. ¿Verdad? Pero cuando estaba Clinton y antes de Clinton y toda esta época de los 90, la votación era bajísima. O sea, la gente no le importaba. La gente era electa por 30 y pico. No le importaba. Entonces, eso conlleva de que si uno no vota y no se envuelve, pues tenemos a Trump de presidente. Yo... Estás con una nota optimista. Yo me alegro que Eddie te haya referido. De verdad. Saludos a mi amigo Eddie López. Sí, ¿verdad? Sí, de allá de la época de allá de Noti1. Cogíamos llamadas al aire. Pero de verdad yo creo, yo no sé, porque yo sé que tú y yo a veces hablamos de que, ¿sabes qué? Coño, a la gente le interesa o no le interesa estos temas, creen que son muy áridos o no son muy... Pero yo creo que son temas que hay que seguir hablando y el que lo quiere escuchar, chévere, y o la que no lo quiere escuchar, pues también se respeta. Pero creo que es importante tener este tipo de diálogo para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y tome acción antes de que sea demasiado tarde. Solamente para que sepan, los que no les interesa este tema, cuando vayan a un brunch dentro de 2 o 3 domingos. Eso mismo, se iba a hablar de los huevos. Y la mimosa estén al triple de lo que estaban hoy. Dios mío. Es que es en serio. Trump acaba de amenazar con un 200% de arancel a toda la cava champán que venga de Europa. 200% de arancel a todo el vino. Todo. Así mismo. O sea, esa es la guerra que estamos viviendo. Sí, Así que si usted cree que esto no tiene nada que ver con usted y a usted le gusta beber cava o le gusta beber vino español o vino francés. Bendito, pobrecito. Sí, como le afecta la vida a esa persona. A mí me afecta personalmente. No, pero, o sea, a eso mismo que dice Aníbal, hay que verlo en ese contexto porque... por ejemplo, la gente que le gusta el Pinot Grillo, casi todo viene de Francia, pues está el 200% más caro. Así que si te tiene una botellita de Laurent Perrier, guárdala bien. ¿Qué te puedo decir? Te puedes quedar con lo de un Pinot Grillo. A mí que no me toquen las libertades. Yo prefiero... Pues sí, anyway, 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Y entonces a ustedes que se han unido, gracias, súper nuevamente honrada, y Aníbal también honrado de que sean parte de esta familia. Nos vemos en el próximo episodio de Análisis de la Z a la... Gracias.